tener otra bienvenida dentro de un ratito, pero por ahora le damos la bienvenida nosotros. Por favor, Ceci, si ves que no se escucha, me haces una señal y te cedo el lugar a ¿sabes? Perfecto, bueno. La propuesta nuestra en este Ateneo Didáctico tiene que ver con, de alguna manera, transferir cuestiones y conocimientos y conceptos que estamos elaborando en el marco de los proyectos, territorios locales y gestión participada de riesgo ambiental local, y todo lo que, es decir, las dos intenciones tienen con la gestión de riesgo. Tener ahí también para poder revisar en cualquier momento los integrantes de los proyectos, directores, integrantes de los proyectos, para si en cualquier Disculpe, ¿no oportunidad escucha tengan bien necesidad. o está Entonces, escuchando sí, cortado? a la segunda Sí, no, diapositiva. también me lo escucho muy entrecortado acá la profesora. Tal vez, Eli, si Sí, apagas tu cámara, tengas mejor audio. Podemos perfecto, probar eso. perfecto, perfecto. ¿Ahora lo Sí, vemos? ¿Mejoró? sí. ¿Mejoró? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, lo importante de esta cuestión, de lo que vamos a trabajar hoy en este Ateneo, fíjense ustedes que al final de la diapositiva está establecido lo que un Ateneo es, aunque sea para nosotros, ¿no? El Ateneo es un ámbito de análisis sobre conceptos, problemas, soluciones, resultados también, en este caso, sobre situaciones concretas que pueden ser de variada dificultad. En este caso, para nosotros, la gestión de residuos sólidos urbanos. Lo importante es que en el transcurso de lo que se vaya a escuchar, uno pueda verificar si lo que se dice, ¿no es cierto?, si lo que se ha construido conceptualmente tiene importancia para lo que se está pensando ahora sobre la gestión de residuos sólidos urbanos, y si también puede servir para construir o para descubrir lo no pensado, porque a veces cuando las cuestiones no se resuelven es porque algunas conceptualizaciones o algunas interpretaciones de las cosas o problemas no se han logrado. Entonces, lo importante es, una vez más, ir a la idea fundamental de nuestros proyectos de investigación desde hace un montón de tiempo, porque tiene que ver con lo procedimental, tiene que ver con la metodología. En este caso, siempre traemos a cuenta esta que dice Agamben sobre Deleuze. Deleuze escribió que una investigación implica al menos dos elementos: la identificación del problema y la elección de conceptos adecuados para enfrentarlos. Significa, en una palabra, buscar en todo evento la asignatura que lo cualifica y especifica, y en toda asignatura el evento que lo soporta y condiciona. Lo más importante, dice, y menciona Foucault, es mostrar que hablar es hacer algo y no simplemente expresar un pensamiento. Entonces lo importante aquí es, retomando esta cuestión, que hablar es mostrar que hablar es hacer algo y no simplemente expresar un pensamiento. Esa es la idea. Cada una de las exposiciones va a tener este sentido, ¿no? Es decir, se dice esto, se va perfilando esta cuestión sobre la realidad, pero fundamentalmente para hacer algo. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en este Ateneo hoy, estamos vinculados con el campo profesional. Muchos de nosotros también con el campo político, pero el campo político se expresa en pensamientos y en directivas políticas de gestión, pero el técnico, el profesional o el docente tiene que obrar. Entonces, para obrar es muy importante que podamos descifrar lo que la cosa es. En este caso, para nosotros, la gestión de residuos sólidos urbanos. En ese lugar, como problema, podría estar cualquier otra cuestión, hasta problemas en docentes, problemas en las aulas, cualquier otro problema podría estar. Y lo más importante, que esa cuestión, ese problema es un signo. Y el signo en lingüística tiene tres componentes, que son el significante,
que es la forma de denominar a ese signo, que es la forma de cómo decimos que es la gestión de residuos sólidos urbanos, y está determinado también por el referente, el objeto real, en este caso puede ser basural, por ejemplo, el significante, fíjense que arriba dice significante, que puede ser, considero que este signo significa un riesgo. Eso es importante. Y el significado es la idea o concepto con el cual se encara. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que el signo significa, o sea, tiene un significante, tiene un referente y un significado, porque lleva una asignatura, lleva un sello, una marca, que predetermina su interpretación, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con cuestiones prácticas, de metodología, académicas y cotidianas, de la vida cotidiana, que tenemos que, en una palabra, descifrar en términos cotidianos de escular, diríamos, ¿no es cierto? De distintos sentidos. Entonces, tenemos el problema, tenemos lo que es signatura y tenemos que ir a los conceptos sobre los cuales Cecilia, Nilce y Lidia se van a explayar. Fíjense una cosa, los conceptos son cosas de la realidad. Los conceptos hacen referencia a cosas de la realidad. Y poseen, como dice allí, esto es de Samaja, ¿no? Una existencia objetiva, existe en la realidad, pero cómo lo veo es subjetivo, cada uno lo puede ver. Ahora, lo importante es que cuando tenemos que actuar, como decíamos recién, y no solo expresar un pensamiento, tenemos que tratar de interpretar la visión y la subjetividad de conjunto, del colectivo. Entonces, en ese sentido, estos conceptos que van a vertir Cecilia, Nils y Lidia, al decir de Samaja, tendrían que ser la clave de la bóveda, ¿entienden? Es como si fuera una bóveda de un banco, en este caso un banco de conocimientos, podrían ser la clave de bóveda de la comprensión científica de la realidad. Si yo no interpreto la realidad, si yo no tengo en cuenta el contexto, lo cotidiano, y a esto se van a referir las chicas también, entonces mal puedo decir cómo puedo abordarlo. Entonces la idea es esta, la idea es conceptos y ver si son adecuados para esta asignatura, marca. Y por otro lado, una última acotación. ¿Cómo entra acá la historia del arte? Que a veces se confunde el concepto con historia del arte. Acá la historia del arte es lo que cada científico, cada político, cada técnico va haciendo con respecto a la solución de ese problema. Pero para nosotros y para cada caso en particular, ese estado del arte ingresa a mi concepto, al concepto de cada uno de ustedes sobre lo que la gestión de residuos sólidos urbanos es, o sobre cualquier problema es, como práctica sobre la realidad y el problema. ¿Entienden? Es para construir conceptos, pero no se deben tomar como conceptos, simplemente como prácticas a discutir en otro, por ejemplo. Bueno, entonces, si seguimos a la otra, y ya para darles pie, chicas, lo importante entonces es esto, para la discusión posterior. Comencemos a pensar sobre los siguientes conceptos: panarquía, relación suprasistema, microsistema, sustentabilidad, sostenibilidad, salud pública, salud comunitaria, para discutir luego en el grupo si son adecuados para enfrentar este problema de la gestión de residuos sólidos urbanos y descubrir las asignaturas que lo cualifican y los eventos que los condicionan. O sea, qué situación condiciona las soluciones. Esto es muy importante, pero además acostúmbrense a que es metodológicamente la forma de abordar un problema. ¿Con qué concepto lo encaro? ¿Desde dónde lo miro? Entonces, al final discutamos, en esos grupos que vamos a armar, si estos conceptos son válidos y confiables para gestionar, por ejemplo, en este caso, la gestión de residuos sólidos urbanos. Ahí avancen. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Perdón una interrupción, Ceci y amigos. ¿Se puede grabar este Ateneo? ¿Pueden grabar? Está siendo grabado en estos momentos. Ah, magnífico. Gracias, Francisco. Como nos decía Nelly, nuestra intención es poner a discutir con ustedes estos conceptos que hemos encontrado como posibles, como adecuados para abordar la cuestión del riesgo por la presencia de residuos sólidos urbanos, por la presencia de basurales abiertos. Y nos interesa muchísimo el intercambio que vamos a hacer en la segunda parte de este Ateneo, que es el parecer de ustedes. ¿Qué nos pueden aportar también desde sus lugares de trabajo, desde su lugar académico? Siempre decimos lo mismo, buscamos con estos intercambios orientarlos, pero también orientarnos. Y en este ejercicio de orientarnos y de orientarlos, venimos trabajando ya hace largo tiempo con encuentros a través de técnicas participativas. Llevamos más de 10 años en estos ensayos y testeos de técnicas de índole cualitativa, como los talleres participativos, en este caso hoy un Ateneo. Cuando comenzamos específicamente en el marco de los proyectos actuales de investigación, los dos que mostraban él, investigación y extensión, empezamos a visualizar estos conceptos, a trabajarlos. En el año 2019, cuando se presentaron estos dos proyectos, y ya hacia febrero del 2021 nos encontramos en Pilar. Nos invitó Mariana Ayala, una integrante de nuestro grupo de investigación, que está también ahora participando con nosotros, y va a estar en las salas de los grupos de discusión, y allí fuimos a orientarnos con los que fueran promotores ambientales en Pilar, y contarles por dónde andábamos, qué estábamos haciendo, por qué buscábamos el encuentro con ellos, porque son los que patean el terreno, los que están caminando sobre este problema, y por qué hacemos este tipo de intercambios. Porque queremos revisar conceptos y estrategias, porque queremos renovar algunas acciones para orientar a los gobiernos locales, para definir nuestro problema, y para intercambiar conceptos, estrategias y posibles acciones para hacer algo. Es decir, además de decir hacer algo, como nos convocaba Nelly con la primera frase inspiradora, que siempre es nuestro leitmotiv. Además de decir algo, hacer algo. Después, también este año tuvimos la oportunidad de presentarnos en el 8º encuentro de responsables ambientales, en una secuencia que empezó el año pasado, 7º y 8º encuentro, y ahí vislumbramos la cuestión de salud comunitaria. Es decir, yo voy a trabajar específicamente el concepto de panarquía, un concepto que la CEPAL lo ha desarrollado y que pongo a discutir con ustedes, y el concepto de panarquía también está fuertemente relacionado, se cruza con el de sustentabilidad y salud comunitaria. El 8º encuentro específicamente fue una invitación de Horacio de Belaustegui que tuvimos en septiembre de este año, y se trabajó esta cuestión de salud comunitaria. En este ejercicio entonces de encuentros, primero presenciales, ahora virtuales, nos hemos tenido que aprender a trabajar con estas técnicas. Siempre estamos señalando estas intenciones de intercambiar para reconceptualizar, para renovar conceptos y para testearnos por dónde estamos. Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el grupo GEMA, el grupo que llamamos el grupo de epistemologías y metodologías ampliadas, porque hay que ampliar la mirada más allá de la autoridad, más allá del estado del arte, más allá de las lógicas formales, ¿verdad? En este ejercicio entonces estamos ahora, les voy a comentar cuáles son los conceptos que están en torno a la cuestión de la resiliencia panárquica.
Nosotros decimos que tenemos como eje de discusión, como cepa de investigación en extensión y docencia, este estudio de el riesgo ambiental y la gestión de residuos sólidos urbanos, que viene a consecuencia de haber construido agendas ambientales y planes de acción local desde el año 2011 al 2017. Entonces, en el 2018 los proyectos de investigación tuvieron esta reorientación, vinculado con la visibilización de este problema del riesgo de residuos por la presencia de basurales abiertos. Entonces, buscando conceptos adecuados para poder estudiarlo, la CEPAL nos ofrece pautas para formular políticas públicas que permitan potenciar la resiliencia. Resiliencia entre las ciudades y los territorios de pertenencia. Y acá abrazamos este concepto de resiliencia. ¿Por qué? Porque entendemos que la resiliencia es una capacidad de adaptación, capacidad de resistir a los cambios, a las adversidades, capacidades que se desarrollan en las ciudades, en los gobiernos, en las comunidades, para hacer frente a estas problemáticas. Entonces, si entendemos a los basurales a cielo abierto como sistemas socioecológicos locales, es decir, un sistema que se comporta de determinada manera, que ahora lo vamos a trabajar, es decir, tiene un tiempo y cambios territoriales que responden a distintas dinámicas, ya vamos a trabajar con esto. La cuestión es pensar, la ciudad es un sistema socioecológico local, el basural también podría serlo. Vamos a trabajar en este juego de escalas macro, micro, qué entraría en lo micro, qué entraría en lo macro. Denme en tiempo que de a poquito voy pasando hacia las siguientes diapositivas y voy a desarrollar estos conceptos que aquí solo estoy introduciendo. Este mapa que está aquí al margen es un mapa que siempre presentamos en los congresos, vinculado con el riesgo y la vulnerabilidad de los territorios en los que se encuentran los basurales. Los puntos rojos son los basurales a cielo abierto en los 5 municipios que forman parte del área de influencia de la Universidad de Luján, y el mayor tono de violeta, el violeta más intenso, refleja mayor vulnerabilidad. Entonces, este problema que es prioritario, que salió en las agendas ambientales construidas de forma participada, que además se diseñaron planes de acción para poder resolverlo. ¿Cómo hacerlo visible también en nuestra comunidad? Encontramos que desde el concepto de resiliencia, esta capacidad para adaptarse a los cambios, para resistir, es clave el concepto de potenciación. Potenciación es el cuarto componente que forma parte del concepto de desarrollo sustentable. Mi compañera Nilce Salinas va a trabajar sobre el concepto de desarrollo sustentable en este sentido también. El componente de potenciación abre el juego a la participación ciudadana en aquellas instancias en las que la población puede intervenir en mecanismos que mejoren su calidad de vida. En este sentido, entonces, buscamos ampliar los espacios de participación ciudadana, configurar con ustedes, con los docentes, con los que participan en la gestión, con los integrantes de los movimientos sociales, redes de conocimiento, porque entendemos que en estas redes de conocimiento funcionan como almacenes de saberes no siempre eruditos, saberes locales, que deben ser restituidos y rescatados, revalorizados al momento de pensar en estas políticas públicas que permitan potenciar la resiliencia. En nuestro caso, que permita potenciar la resiliencia para recuperarnos de este riesgo que tenemos frente a la presencia de basurales a cielo abierto. Entonces, ¿qué estamos haciendo como grupo de investigación? Estamos fortaleciendo nuestro vínculo con la escuela, con la comunidad y con la universidad. A través de actividades de extensión, buscamos la continuidad de estas conceptualizaciones y poder trabajar con las escuelas del área de influencia de la Universidad de Luján, específicamente la región 10, porque entendemos que si desde la educación se promueve también la necesidad de cambio, se hace visible esta presencia, este riesgo por la presencia de basurales, entonces también se mueve el avispero, se mueve la base. La comunidad también incide en las políticas públicas que pueden orientar, acercarse hacia posibles soluciones de estas problemáticas.
Con docentes hicimos 2 talleres participativos, uno presencial en el 2019, uno virtual este año en junio del 2021. En esos talleres hemos buscado construir también una senda procedimental vinculada con la transversalidad, es decir, cómo incorporar estas problemáticas en el aula, en la escuela, para poder concientizar a la población. Entonces estamos frente a acciones comunitarias, acciones que están situadas en determinado contexto local. Para nosotros son los municipios con los que estamos trabajando, especialmente hablamos de Mercedes, Pilar, Luján, General Rodríguez, también Moreno, pero fuertemente estamos ahora trabajando con Mercedes, Pilar y General Luján y General Rodríguez. Las acciones comunitarias que disminuyan el riesgo se vinculan fuertemente con la salud comunitaria, un eje de trabajo de mi compañera en tercer lugar. Aquí solo estoy presentando a grandes rasgos qué vamos a trabajar como este cofre, como dijo, esta bóveda, esta llave de bóvedas. Estos conceptos que acabo de presentar rápidamente son nuestra llave de bóveda, como nos decía Nelly también. En ese sentido, entonces, comentarles, hacer un repaso de qué se entiende por resiliencia. Resiliencia es un concepto que surge de la ecología, se comienza a aplicarse en el año 73, para describir una cualidad de los sistemas vivos. Pero hoy actualmente tiene una conceptualización muy polisémica porque depende hacia qué sistema o objeto lo estamos aplicando. En este caso nosotros lo estamos aplicando hacia las ciudades. Las ciudades, los basurales. Los basurales a cielo abierto como un territorio micro sobre el cual tenemos que pensar en acciones posibles para poder resolver, disminuir el riesgo por la presencia de basurales. Este concepto ha sido ampliado recientemente, también como estrategia internacional para la reducción de desastres. Específicamente el documento que hoy estamos discutiendo lo hace para América Central, y los desastres que esta región tiene, sobre la vulnerabilidad que presentan las ciudades para hacer frente a estos desastres. Recientemente, la definición de resiliencia se han incorporado aspectos vinculados con estándares de vida de la población y de desarrollo sostenible, para poder entender de un modo más ampliado qué se entiende por resiliencia en los sistemas sociales. Podemos decir entonces a grandes rasgos que la resiliencia es esta capacidad que tienen los países, los gobiernos, las comunidades, los hogares, el basural, para manejar el cambio y ante este cambio, mantener y transformar sus estándares de vida frente a situaciones estresantes, a estos shocks que puede generar, por ejemplo, un desastre. Nosotros consideramos que el basural es un desastre de carácter continuo y progresivo, ¿sí? Entonces, la capacidad de resiliencia que tenga este país, este gobierno, esta comunidad, este hogar, este basural, depende de la capacidad que tenga el sistema y los individuos para poder anticiparse, para poder planificar y para poder enfrentar y recuperarse frente a las amenazas que presentan estos problemas. La amenaza que presentan los basurales es muy importante. Esto ha sido trabajado por otros integrantes del grupo y también expuestos en diferentes congresos. Camila Corado nos va a aportar en este grupo de discusión también algunas puntas sobre estas cuestiones. Para trabajar con vos más adelante, estos subsistemas que vos trabajaste en tu trabajo final, ¿coinciden? Los subsistemas que trabajaste desde Habermas, socioeconómico, político, pueden ser entendidos también como territorios para aplicar resiliencia, nos prometemos, ¿sí? Entonces, también revisando este concepto de resiliencia, tener en cuenta que tiene distintos componentes, y la panarquía es el componente que aquí estamos revisando. El componente principal de la resiliencia, entendemos que es el principal para nosotros, porque justamente hace referencia a esta capacidad que pueden tener las ciudades, los gobiernos, los territorios, para poder adaptarse, para poder participar de este ciclo adaptativo
pero en diferentes escalas. Hay resistencias en determinadas escalas, hay regulación desde otras escalas mayores, hay espacios en escalas micros que presentan cierta, cuando digo resistencia, es decir, que parecen no querer cambiar o no encontrar el espacio para el cambio. Y hay regulaciones de escala macro que también generan condiciones de posibilidad para esa regulación. Estamos hablando entonces de una resiliencia que genera transformación, porque estamos hablando de una nueva espacialidad, de la capacidad de generar nuevas condiciones ecológicas, sociales, económicas, políticas, sobre todo cambiar estas condiciones cuando se hace en algún momento insostenible en el sistema que estamos estudiando. La responsabilidad, es decir, esta capacidad colectiva que pueden tener los actores sociales para gestionar su resiliencia. Y sobre esto también queremos seguir trabajando. Adaptarse es resistir, es conformarse. Adaptarse es aceptar lo que nos tocó, o el concepto de resistencia significa resignificarse, ser otros a partir de este nuevo cambio. ¿Es posible pensar nuevos escenarios ambientales? ¿Es posible pensar nuevos escenarios de debate y de acuerdo? Eso forma parte de la transformación. Desde el ciclo adaptativo, es decir, la resiliencia recorre un ciclo adaptativo, es decir, tiene etapas, tiene fases que ahora también las vamos a desarrollar. En este ciclo adaptativo, ¿pueden generar oportunidades de innovación? ¿Cuáles son esas posibilidades de incorporar estas innovaciones? El ciclo adaptativo se entiende que es la característica de todo sistema para alternar periodos largos de agregación y transformación de los recursos con periodos más cortos de relajación y de crear oportunidades para la innovación. El ciclo adaptativo de la resiliencia transcurre entre 4 procesos: liberación, reorganización, crecimiento y conservación. Este ciclo es el que vamos a trabajar ahora, también revisando cómo se da este recorrido por este ciclo en diferentes escalas. Por eso decimos que la panarquía implica esa interacción entre las escalas. ¿Qué posibilidades se van a dar de articulación entre las escalas micro a la macro para poder generar estos cambios, estas adaptaciones, esta resistencia, esta adaptabilidad que puede tener un sistema? Para todos estos componentes, nosotros encontramos que es clave el componente de potenciación, ese cuarto componente que antes mencioné del desarrollo sustentable, un componente que ahora prácticamente no aparece en los enunciados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero nosotros queremos rescatarlo, porque la potenciación se entiende como la participación plena de las personas en todos los procesos que conforman y que dan lugar a mejorar su calidad de vida. Implica instituciones interactuando con la comunidad y fuertemente inspirada en la revalorización a escala territorial. Entonces, la potenciación sería el articulador, el que amalgama todos estos componentes de gestión adaptativa, panarquía, adaptabilidad, transformación, y le da el ritmo al ciclo adaptativo. ¿Es posible entonces pensar en herramientas de cambio y de aprendizaje? Las agendas ambientales que construimos forman parte de esta gestión adaptativa. Los planes operativos pueden pensarse como parte de esta gestión adaptativa. La transversalidad curricular que ahora estamos pensando con las escuelas de todos los niveles educativos, inicial, primario y secundario. ¿Es posible pensarla también entonces como parte de la gestión adaptativa? Les decía antes también, decíamos que la resiliencia atraviesa un ciclo en la que podemos encontrar o nos invita a revisar 4 conceptos claves. O sea, esta capacidad de adaptabilidad, este ciclo adaptativo, da cuenta de estos 4 componentes: la latitud, la resistencia, la panarquía y la precariedad. ¿Qué dice
la CEPAL con respecto a la latitud en la resiliencia. Dice que tiene que ver con la flexibilidad del sistema para poder cambiar, y esa capacidad máxima para cambiar antes de llegar a un punto de no retorno, es decir, a llegar a un punto donde ya no se puede recuperar, donde ya no se puede adaptar. Hay otro concepto importante que tiene que ver con la resistencia, que es la facilidad o la dificultad que todo sistema puede tener para cambiar o no. Tiene que ver con lo robusto del sistema. ¿Qué tan robusto es ese basural de Luján, que tantos trabajos de investigación han ocupado en nuestros estudiantes? ¿Qué tan flexibles qué tan flexibles son los basurales a cielo abierto? Y la precariedad, que la precariedad es ese punto que se lo considera como la orilla, ese punto actual en el que se encuentra el sistema, es un punto límite o un umbral, y que si se llega a ese punto, el sistema entra en precariedad, que significa que no tiene retorno. Todos estos componentes van a dar entonces un sentido a la capacidad de panarquía, es decir, esta capacidad de interactuar entre distintas escalas, a escala local, a escala macro, influenciándose entre sí, tal que genera una mayor resiliencia o menor resiliencia. La panarquía entonces es esa interacción entre las escalas que da lugar a una resiliencia más débil o una resiliencia más fuerte. Vamos a pasar entonces aquí con esta relación que estamos haciendo nosotros en cuanto a el funcionamiento. A ver si me parece que me pasé una... me falta una diapositiva. La del dibujito. Perdón. Bien. Aquí está, no es que me falta. Ay, perdónenme. Está, lo que pasa es que yo tengo las caritas de ustedes. Entonces ahora corro las cámaras. ¿Esto se puede editar en la grabación? Quiero decir, ¿no se puede editar? Bueno, entonces seguimos. Este es el esquema que yo pensé que me estaba faltando. No era porque tenía las cámaras de Zoom puestas sobre este esquema. El ciclo adaptativo que permite la potenciación de la resiliencia atraviesa estas tres escalas. ¿Ven estos ochitos acostados? ¿Sí? Esto representa, en el dicho, en el decir del documento de la CEPAL, la escala micro, acá lo llama escala fina, una escala focal, es decir, sobre la cual queremos actuar, sobre la cual queremos generar cambios, hacemos foco, como bien dice la palabra, ¿no? Y la escala gruesa sería el contexto, sería la escala que muchas veces genera condiciones de posibilidad, habilitantes o a veces restrictivas. ¿Cómo funciona entonces estos cambios hacia la resiliencia? Aquí en este espacio se da un proceso corto y rápido. Tiene que ver con los procesos de liberación y reorganización. Dice que, por ejemplo, los movimientos sociales generan a escala local una agitación del territorio, una movilización tal que genera, entonces promueve cambios, y se pasa entonces a la etapa de reorganización. Luego de esa etapa de reorganización se ingresa a dos etapas, que sería este recorrido del espiral, que tiene que ver con el crecimiento y la conservación. Estas dos etapas se entienden en este ciclo adaptativo como dos etapas que son largas y lentas. Largas y lentas. Entonces, en esta instancia en la que se da el proceso de liberación, dice que está fuertemente influenciado por esta fase de conservación. Es decir, ¿qué se entiende aquí? Las memorias institucionales y las normas nos generan un efecto de regulación, de condiciones de posibilidad que le van a dar a ese cambio y a esa conservación cierta debilidad o fuerza. Al mismo tiempo, ven esta flecha que aquí tiene este doble sentido, genera entonces también esta relación de lo focal con lo macro, la posibilidad de reorganizarse
de superar el caos, superar el conflicto, está fuertemente relacionada con esta capacidad de crecimiento y de conservación que se detectan en las ciudades. Estas conceptualizaciones, ¿sí?, cuando las encontramos en el 2019, a nosotros nos hace clac, nos hace clic, traemos agua por nuestro molino y dice, esto es AMAG, esto es procedimental. Acá está diciendo cómo se puede planificar y gestionar la resiliencia en una ciudad, y el procedimiento nos lo da SAMAG, metodólogo que también es para nosotros un ABC en todas nuestras asignaturas y que siempre volvemos a estudiar y encontramos nuevas versiones para trabajar. El contexto macro para la CEPAL, que está aquí, podemos entenderlo como el contexto supraunitario en una matriz de datos que funciona como regulador, como condicionante de posibilidad, mientras que este contexto, esta escala fina, esta escala micro, es la cotidianidad ascendente, es lo que entendemos como lo local, que asciende, el contexto que sube, que al tener participación, al ser agitado a través de la movilización y desobediencia creativa, ¿sí? Porque estamos hablando de una movilización que invita a la participación, no a anular al otro, sino a agregar, a convocar a todos, para llegar a acuerdos, a espacios de convergencia, también podemos decir. Entonces, esta escala micro, ¿sí?, es co-constituyente, se agrega conforme constituye a la unidad de anclaje o focal, a donde queremos actuar, a donde queremos intervenir, pero a su vez esta escala de anclaje focal está fuertemente condicionada y tiene esta resistencia, esta memoria, que nosotros también lo vinculamos con un concepto de un geógrafo para nosotros muy importante en América Latina. Estamos hablando de Milton Santos y el concepto de rugosidades. Estas rugosidades, esta resistencia a los cambios, están dadas por el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto de los basurales a cielo abierto? ¿Cuál es esa unidad supraunitaria, esa fuerza macro que condiciona y que pone resistencia a los cambios? ¿Y cuáles son las capacidades locales que se pueden agitar, que se pueden movilizar para promover cambios? La pregunta clave que siempre nos hacemos nosotros es ¿cómo proceder? Siempre estamos en búsqueda de metodologías para resolver el problema, porque una vez que detectamos el problema y que lo definimos y que lo caracterizamos y sabemos de qué se trata, entonces, probada la consistencia del problema, lo que sigue es construir una metodología adecuada para poder resolverlo. ¿Cuáles son esas metodologías? Pues vemos en estos documentos tan importantes y tan valiosos a escala macro, como es la CEPAL, por ejemplo, que mucho dicen con respecto a metodologías. De hecho, hay un capítulo de metodología que es el que estoy poniendo a discutir con ustedes. Pero ese capítulo de metodología muchas veces termina siendo un capítulo de intenciones, de consejos, pero no de procedimientos a realizar. Entonces nosotros seguimos insistiendo con esta importancia de la cotidianidad ascendente, cómo rescatar saberes locales, afianzarlos, generar espacios de saber conjunto, colectivos, y nos preguntamos, en escala micro, ¿quién está? ¿El basural? ¿La escuela? ¿El barrio? Tal vez tengamos que pensar en un giro de sentidos para que nos invoque a definir qué entendemos como local. Tal vez lo local ya no es solamente la ciudad puede que nos quede grande. La escala micro permite articular acciones comunitarias y llegar a acuerdos que también es necesario que se institucionalicen en las escalas focales y en las escalas macro. Entonces entendemos que los movimientos sociales permiten un registro de otros trasfondos que amplíen el espacio de observación para intervenir en el territorio. Pero no olvidarnos que esas escalas micro están fuertemente reguladas por un contexto que genera condiciones de posibilidad para determinadas acciones o no. En nuestro caso, para los basurales, creemos que los organismos internacionales, PNUD, CEPAL, Banco Mundial, son fuertemente reguladores
estas oportunidades. Y además, también en escala macro, podemos entender que las particularidades que tengan la gestión pública, la administración de la ciudad y de su entorno, también son fuertemente reguladores de estas condiciones de posibilidad. Y volvemos a insistir en este rol de la academia, de la universidad, en su función de extensión, como articuladores de la reunión, como facilitadores del encuentro entre estas esferas, entre la comunidad y los espacios de gestión. Entonces, y ya para ir terminando, ponerles a comentar con ustedes algunas expresiones que rescato de este capítulo de metodología al que hacía referencia, que más que presentar una metodología, parecen recomendaciones para gestionar la resiliencia, intenciones y aportes que orientan la metodología. En todos los casos, y acá nosotros batimos las palmas, se habla de participación ciudadana. Hay una fuerte importancia del rescate del saber local y la promoción de la participación ciudadana. Ojo, nosotros entendemos que la participación ciudadana es legítima cuando se convoca a todos los actores sociales involucrados, cuando está cuando están todas las perspectivas contenidas en estos espacios de reunión. Miren, algunas expresiones que me llamaron la atención. Dice que hace falta mirar la ciudad desde los territorios olvidados y pensar las ciudades en sus territorios de pertenencia. ¿Territorios olvidados cuáles son? ¿El basural es un territorio olvidado? A través del acople de saberes, a través del giro genealógico, un camino metodológico que trabaja Foucault fuertemente, que lo vemos en nuestras asignaturas, podemos utilizar las herramientas del giro genealógico para un rescate de saberes locales, para esos saberes que han sido olvidados, que han sido desacreditados, que puedan ser reivindicados. Otra frase que también nos llamó la atención, ¿sí? Dice que tiene el desarrollo humano, el desarrollo a escala humana, tiene como pilares fundamentales las necesidades humanas, la autodependencia y la articulación orgánica, que a su vez se apoyan en una base construida a partir del protagonismo real de las personas, transformando la persona objeto en persona sujeto del desarrollo. Esto significa un cambio de escala, pues no hay protagonismos posibles en sistemas enormes, organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo. Es decir, nos está diciendo que hay que romper con esa resistencia y recuperar esta cotidianidad ascendente, promover la cotidianidad ascendente. Lo entendemos así. Díganos ustedes si estamos muy perdidos o vamos orientando, o qué tan rumbeados estamos. Esto es lo que queremos poner también a discutir en la segunda etapa del encuentro. Se habla fuertemente también de generar bancos de saber, bancos de conocimiento. Se habla fuertemente también de pensar en instancias de gestión pública en la que se prioriza fomentar los procesos de creación de comunidades de aprendizaje o equivalentes, favorecer la capacitación de proyectos sociales, culturales, productivos. Bueno, nosotros trabajamos fuertemente, en la línea de la gestión asociada del territorio, gestión que requiere y hace uso de la consulta a la población, pero no una consulta para cautivar, para generar redes de secuestro. Otra estudiante de nuestro grupo, dirigida por Nelly, también trabajó fuertemente esta cuestión de las redes de secuestro, la participación como redes de secuestro. Entendemos que la gestión asociada libera, rompe esos corsets. ¿Qué se entiende por ciencia ciudadana? Se habla muchísimo en estos momentos de estas experiencias en que los ciudadanos trabajan en articulación con expertos. ¿Esto es ciencia ciudadana? ¿Esto es investigación-acción? Nosotros trabajamos con investigación-acción desde hace más de 10 años. Entonces, ¿podemos repensar el concepto de investigación-acción? ¿Responde el concepto de lo que hoy se entiende ciencia ciudadana?
También se invita a espacios de consulta, espacios de investigación, conversatorios. Bueno, aquí estamos. Un Ateneo es también un espacio de consulta, un espacio de investigación científica y espacios de intercambios. Miren, intercambios dice interdisciplinarios, transdisciplinarios, interculturales, que promuevan valores, ética, filosofía y conocimientos. También se habla en esos espacios de reunión de un diálogo, dice, con tolerancia, un diálogo donde hay que buscar significados en común. Esto nosotros lo trabajamos desde el giro lingüístico. Primero encontrar cosas que tengan sentido, encontrar aquello que no ha sido pensado, como decía Nelly al inicio de nuestra conversación. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Qué significado se le da a esta cosa, a este evento? ¿Cuál es la asignatura que lo cualifica? Es decir, ¿qué sentidos tiene para todos los que participan en estos espacios de conversación? Construir significados y códigos de comunicación de un modo armonioso. Esto nos hace repensar en nuestros principios cuando trabajamos en los talleres participativos. El principio para el diálogo desde la verdad, la veracidad y la rectitud. Es decir, cada integrante habla desde su verdad, desde su creencia, pero al mismo tiempo entiendo que el otro también tiene su verdad, y que es diferente a la mía, pero también es tan válida como la mía. Entonces invocamos a la rectitud como el respeto a la diferencia. Entonces, la planeación participativa y adaptativa para reforzar la resiliencia, para potenciar la resiliencia, estamos hablando, tiene que ver con el acople de saberes. Bien, todo esto para seguir charlando, ¿sí? En la segunda parte de nuestro Ateneo. Este es el texto que está citado, de donde saqué estas expresiones y que quiero poner en conversación con ustedes. Entonces, también como orientaciones para seguir trabajando con ustedes en el segundo momento. ¿Cuáles son los espacios de participación ciudadana que pueden reconocer tal que desde estos espacios de participación ciudadana se potencie la resiliencia y se pueda incidir en la disminución del riesgo ambiental por la presencia de basural? ¿Cuáles son las acciones, las actuales que se están haciendo? ¿Cuáles son las deseadas, las posibles, las que queremos hacer? Que ustedes consideran, y también aquí está el pedido, oriéntennos también, nos orientamos mutuamente, que puedan vincular la escuela, la comunidad y la universidad como potenciadora de la resiliencia. Bueno, espero haber en esta verborragia de contenido, haber movido el avispero, como dijo Nelly. Y le voy a dar lugar entonces a mi compañera, a Nilce, para que ella cuente lo que nos ha preparado. Dejo de compartir, Nil. Bueno, gracias, Ceci. Ustedes me indican si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Bien. Sí, se ve. Bien, como bien les comentaba Ceci, yo voy a desarrollar algunas ideas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, la sostenibilidad y la sustentabilidad. Tomé el informe Brundtland como el inicio de un paradigma, que es el paradigma actual, y que es un informe, que en realidad se llama Nuestro Futuro Común, que se redactó, que su redacción llevó aproximadamente 4 años. La Asamblea General de Naciones Unidas crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo a raíz de la preocupación que comenzó a vislumbrarse a finales de las décadas del 70 en cuanto a los problemas ambientales globales, los desastres naturales y la contaminación, el calentamiento global y demás. También está como un antecedente el informe del Club de Roma del año 1972. Entonces, toda esa crisis mundial que se estaba empezando a vislumbrar,
llevó a la Asamblea General a pedir la redacción de un documento que reúna diferentes opiniones, perspectivas y valores de distintos líderes mundiales. Se reunieron en esos encuentros, que fueron varios, a lo largo de estos 4 años, y en distintas partes del mundo, distintos líderes generalmente de los países más poderosos, pero con la intención de reunir diferentes opiniones. Este documento resultó ser una propuesta de estrategias, también plantea objetivos a largo plazo y se convirtió también en una advertencia acerca de los modos insostenibles de crecimiento económico. Ya acá se venía conversando y planteando la insostenibilidad. Se hablaba de insostenibilidad más de sostenibilidad, ¿no? Era como por el lado de la negativa, y es un llamamiento a la acción para un cambio, ¿no? Es un programa de cambio global. Ya desde este informe se hacía esta advertencia de que era necesario hacer un cambio en el modelo de desarrollo. En cuanto al concepto de desarrollo, tenemos 2 definiciones de parte de la RAE. Por un lado habla que es la acción, el efecto de desarrollarse, y por el otro lado lo define como la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Esto tiene ya una perspectiva puramente económica y está íntimamente relacionado con el crecimiento de los países industrializados. Entonces se dice que los países más desarrollados, o los países desarrollados son los que están más industrializados, y los menos desarrollados, los países menos industrializados. El informe Brundtland habla de desarrollo a todo aquello, define como desarrollo a todo aquello que las personas pueden hacer para mejorar su suerte en el entorno, ¿no? Este concepto se utilizó en principio en las ciencias biológicas para indicar la evolución de los individuos jóvenes hacia la fase adulta, y luego de la Segunda Guerra Mundial se lo apropió más la economía, ¿no? Para definir justamente el crecimiento económico de estos países más poderosos. En cuanto al concepto de desarrollo sostenible, el informe, que es quien sienta las bases de este concepto, lo denomina como aquel que satisfaga las necesidades básicas del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Antes de este concepto, en la conferencia de Estocolmo, se había propuesto el concepto de ecodesarrollo por Jeffrey Sachs, que es un economista, pero fue rechazado porque era muy controvertido, porque tenía una perspectiva o una impronta demasiado ecologista, y no le quedaba cómodo a estos países más desarrollados o más industrializados. Entonces se optó por el concepto de desarrollo sostenible, que, como es un concepto de evolución, su definición... Pasa la otra slide, por favor. Andá pasando slide, si querés, andá pasando los slides, que lo tenés muy clarito ahí. Ay, no lo veo, no entendí, perdón. Vos tenés el primero, pero no pasaste al segundo y al tercero, que es lo que está desarrollando muy brillantemente. ¿Ustedes no ven las diapositivas? No, profe, está la primera nomás. Vemos la de sustentabilidad únicamente. A ver, esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Perdón que no, yo estaba siguiendo las diapositivas. ¿Ahora? Sí, perfecto, Nice. Sí, profe. Gracias, Horacio. Cualquier cosa, si me vuelve a pasar, me avisan. Bien, estaba acá. Bien, como es un concepto en evolución, su definición va cambiando de acuerdo al contexto histórico, y es por eso que no se postulan definiciones absolutas, objetivas y únicas. Entonces acá tenemos una primera dificultad con respecto a lo que hablaba Nelly y lo que hablaba Cecilia, de encontrar los conceptos adecuados
para resolver los problemas. Bueno, este es un concepto que no está totalmente definido y que como es cambiante, depende justamente desde dónde se produce estos discursos de verdad, desde qué ámbitos de poder, bueno, va a adquirir un significado diferente, ¿no? Que justamente al ser un concepto que está ligado, íntimamente ligado a la praxis política y al accionar público y privado, tendrán diferentes interpretaciones a partir de las particularidades y a partir de las intenciones de gestión y acción que tenga quien lo define, ¿verdad? O quien lo utilice. Es un concepto que disfruta de esta extendida aceptación por parte de instituciones justamente por esta flexibilidad y por esta ambigüedad en su conceptualización. Y es muy aceptado por los gobiernos internacionales, por los empresarios y la sociedad civil. Bien, tiene varias críticas el uso de este concepto, sobre todo porque muchos sostienen que es un concepto contradictorio en sí mismo, porque la idea de desarrollo es un oxímoron porque se entiende al desarrollo como un crecimiento ilimitado. Crecimiento ilimitado en cuanto al aspecto económico, porque la idea de satisfacer las necesidades, uno nunca sabe cuándo está absolutamente satisfecho, no siempre se puede crecer un poco más. Entonces este crecimiento ilimitado se contradice con la idea de lo sostenible, porque la idea de sostenible implica límites, ¿no? Entonces esta ambigüedad y esta generalidad del concepto, sin precisar el contenido ni cómo llevarlo a la práctica, esto que decía Ceci, también la falta de la metodología que existe en muchos documentos, siempre están las intenciones de el hay que hacer, pero no, pocas veces nos dicen el cómo. Bueno, esto hizo que fuera bien recibido por muchos sectores económicos porque le daba esa holgadez para acomodarlo a su conveniencia, ¿no? Por eso se reclama la operatividad de este concepto, que se usa, es un concepto muy marketinero, ¿no? Ahora está como muy usado y muy adaptado o manipulado, ¿no? Se usa en distintos ámbitos y siempre, como siempre queda bien, como siempre encaja bien, ¿no? Acá lo que les planteo son las adaptaciones o la manipulación que se hace de este concepto de desarrollo sostenible que propone el informe de Brundtland. Muchos lo usan, como les decía, de acuerdo a la ocasión, ¿no? Muchos se toman la idea de que la sostenibilidad solo refiere a la dimensión ecológica, mientras que el informe Brundtland establece que un desarrollo sostenible requiere un sistema de producción que cumpla el imperativo de preservar el medio ambiente, pero sin descuidar el aspecto social y el económico, ¿no? No es que solamente se refiere a la dimensión ecológica. Otra manipulación que se hace del concepto es que el requisito de la sostenibilidad es una condición ineludible del desarrollo, pero no son sinónimos. Y es algo, y esta idea obliga a cambiar el modelo imperante, ¿no? Porque ahora el modelo de desarrollo es un desarrollo que impulsa o que alienta el crecimiento económico, dejando al aspecto ambiental como algo residual, ¿no? Del crecimiento económico. O si, por ejemplo, hay algunas empresas que dicen, bueno, nosotros tenemos tal acción ambiental como que los libra de, ya como que cumplen con esa pata de la sostenibilidad. Entonces, con el uso, con esta adaptación y manipulación del concepto, se produce una cacofonía de términos. ¿Qué quiere decir? Se produce todo un ruido, es como si fuera como una molestia, ¿no? de sonidos,
en estos términos que se utilizan sin precisión y que muchos los utilizan justamente para justificar el crecimiento desmedido. Otra adaptación que se hace es que se toma el desarrollo como puro crecimiento económico, ¿no? Distinto a lo primero que les decía sobre la sostenibilidad como la dimensión ecológica nada más. Y también lo que se hace muchas veces, y en muchos documentos de estos organismos internacionales vemos, es que se plantean tres sostenibilidades por separado: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social, como si fueran tres cosas por separado. En cambio la sostenibilidad es una sola que incluye estos tres aspectos, ¿no? Y muchas veces también lo que sucede es que se usan estos términos de manera indistinta, sin esta debida especificación del concepto, y se utiliza la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el crecimiento, como si fueran sinónimos. Entonces la idea es pensar si es lo mismo la sostenibilidad y la sustentabilidad. Lo que pasa en este último periodo es que el desarrollo dejó de ser un concepto y se convierte en un término de referencia. No es algo que está, pero que muchos aluden sin saber bien de qué se trata, y otros también dicen que no se puso en práctica, sobre todo teniendo en cuenta los escenarios actuales de catástrofes, de degradación ambiental, de hambrunas, de pobreza, el problema de la basura. Entonces, pensando en todo lo que el informe Brundtland planteaba a fines de la década de los 80, y viendo los escenarios actuales, muchos concluyen que no se puso en práctica el desarrollo sostenible como lo planteaba el documento. La sostenibilidad apunta mayormente a lo que es el crecimiento económico. En cuanto a la definición de sostenibilidad, significa que una determinada actividad o acción es capaz de ser mantenida indefinidamente. En ecología sería sin agotar los recursos o dañar el ambiente, pero es sobre todo pensado como un avance económico. En cambio, la sustentabilidad se emparenta con el ecodesarrollo. La diferencia es muy sutil, por eso se los usa como sinónimos, pero lo que la sustentabilidad intenta es un desarrollo a partir del uso correcto de los recursos actuales. Entonces esta idea de correcto también es bastante subjetiva, ¿no? Porque cómo se determina cuál es el uso correcto, esto muchas veces también tiene que ver con la valorización de los recursos, cómo valorar o cómo calcular el valor de los recursos naturales, ¿no? Para uno u otro individuo. Pero esta es la diferencia con la sustentabilidad. Lo que intentan decirnos sobre la diferencia es que lo sustentable tiene que ver más con los límites del planeta, con la disponibilidad de los recursos, con el crecimiento de la población. Tiene que ver más con la armonía del hombre con la naturaleza. Herman Daly, que es un economista ecológico, dice que la relación entre el crecimiento de las actividades humanas, que implican el consumo de los recursos naturales, esto era el uso correcto de los recursos naturales, la resiliencia de la cual hablaba un poco Cecilia, de estos ecosistemas, de los microsistemas, los macrosistemas, y las acciones para renovar los recursos naturales o las acciones efectuadas para mitigar los efectos contaminantes, determinarán si un proceso es sustentable o no. Acá, en este cuadro, les presento los criterios de sustentabilidad, que de acuerdo al informe Brundtland, son los requisitos que para que una estrategia sea sustentable, y los criterios de evaluación de la Agenda 21, que nosotros también tenemos muy en cuenta. Bueno, dice que para que un sistema político que asegure la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones, volvemos otra vez a la participación de la comunidad, y esto es cómo enfrenta las necesidades económicas, sociales y ecológicas de manera conjunta.
un sistema económico que pueda generar superávit y conocimiento técnico, lo que hablaba también Ceci de las comunidades de conocimiento. Debe incluir un proceso participativo con residentes locales. Volvemos otra vez a la escala local. Y como decía Cecilia también, seguramente sea necesario, o podamos pensar si es necesario achicar cada vez más la escala de lo local. Bueno, un sistema social que ofrece soluciones para las tensiones que surgen desde el desarrollo no armónico, esto de que les planteaba recién de lo sustentable en armonía, que tiene que ver las acciones de los hombres en armonía con la naturaleza. Bueno, necesariamente debe incluir también procesos participativos con la comunidad local, un sistema de producción que respeta la obligación a preservar la base ecológica, bien, y un sistema administrativo flexible y capacidad de autocorrección. Esto tiene también mucho que ver con la idea de panarquía que desarrolló Ceci hace un ratito. Bien, y trayéndolo al tema que nosotros trabajamos, la pregunta es si la gestión de residuos sólidos urbanos es sostenible o sustentable, desde qué perspectiva nosotros lo podemos encarar, ¿no? Ya que los modelos de desarrollo globales no incorporan otras territorialidades y generan conflictos territoriales. En mi trabajo de maestría yo comencé a trabajar la idea de conflictos territoriales y multiterritorialidades en el basural, donde estos conflictos contribuyen o demoran, contribuyen, en realidad dificultan o demoran la implementación de una gestión integral de residuos sólidos urbanos, porque es necesario tener en cuenta estas territorialidades, estos territorios olvidados que decía Ceci. Entonces el basural acoge un circuito informal de la basura como actividad de subsistencia de las personas más vulnerables, más desfavorecidas de este sistema, de este modelo de desarrollo que se viene dando desde la década del 60. Entonces, este aspecto social de la sostenibilidad está quedando demasiado relegado en la situación del basural, bueno, y requiere ser encarado desde otro aspecto, que decíamos, ¿qué pasa en el basural, ¿no? Que este problema no se resuelve? Hace 50 años existe el basural de Luján, y hasta el día de hoy siguen sin poder resolverse. ¿Qué sucede en el basural? Hay una apropiación simbólica del espacio por parte de los recuperadores, y se genera una territorialidad que los iguala y los contiene, al mismo tiempo que los margina y los excluye. Es decir, que ellos, dentro del basural, son todos recuperadores, en realidad son los cirujas de la quema, y así se reconocen, y así ellos se apropian de ese espacio, ¿no? Ellos son parte del basural, nacieron en el basural, crecieron en el basural, y están en el basural, y existen en el basural. En palabras de una de las referentes, ellos dicen que son invisibles fuera del basural. Entonces, por eso también es esta cuestión de la tensión y del conflicto y en la resistencia en no perder este espacio de apropiación, que si bien está profundamente degradado y aparece, se transforma en un riesgo ambiental, es el lugar de ellos. Entonces ahí hay mucho más que resolver que una cuestión de gestión de residuos sólidos urbanos. Junto con esto aparece la economía circular. La categoría que estoy trabajando es la fantasía social, planteado por Escribano, que habla de esta idea de que la economía circular viene a resolver estos problemas, ¿no? de empleo y con el reciclaje viene a resolver la contaminación. Bueno, hay que ver qué tan así es, porque también a través de esta propuesta de economía circular quedan invisibilizadas las condiciones de informalidad y precariedad de la población más vulnerable, que sí, son los cirujas quienes recuperan el material para poder
iniciar este circuito, ¿no?, de los residuos para volver a... Ellos le devuelven el valor a los residuos, pero ellos siguen siendo el eslabón más perjudicado, ¿no? Y esto en un contexto de riesgo ambiental que se da como una construcción histórica de condiciones inseguras, y otra categoría que también me está llevando una linda lectura tiene que ver con la idea de injusticia ambiental e injusticia social. Nancy Fraser habla de injusticia social, y la injusticia ambiental habla sobre que la ciudad central todos los desperdicios, genera desperdicios y los desecha en la periferia, ¿no?, y de cual afecta directamente a la población más vulnerable, que en este caso sería la población que vive en los barrios del bloque de Los Santos y que viven del basural, ¿no? Camila Colado hablaba de transferencia también de estas, creo que transferencias de amenazas, pero bueno, esta es la idea que yo les propongo hoy, de trabajar y repensar esta idea de lo sostenible y lo sustentable para la gestión de residuos sólidos urbanos, como excusa, como decía. Entonces ahora le doy el paso a Lidia. Dejo de compartir. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me dicen si se escucha cortado, porque tengo la señal algo intermitente, y me cambiaría de dispositivo, si es así. Está bien. Bueno, voy a compartir la presentación. Propia lentitud de la conexión. A ver. Bueno, me pasó a la diapositiva número 3. Este es el inicio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lidia Colabelli, como bien me presentaron mis compañeras, y les presento el tercer eje, que es el que va a traer algunas posibles y espero disyuntivas entre los conceptos de salud individual y salud colectiva. El tercer eje denominado entonces salud pública, salud comunitaria. Bueno, yo lo traigo a colación del trabajo que estamos haciendo en el grupo de investigación y el trabajo también personal que estoy haciendo en la tesis que estoy iniciando, y fundamentalmente por el riesgo por la presencia de basurales que venimos trabajando en los proyectos de investigación, la UNLU con Nélida, con directora, Cecilia, y el trabajo de vinculación que venimos haciendo entre la escuela, la universidad y la comunidad a través de la acción social, acción local. Esto es con los talleres que venimos realizando desde el 2018, 2019, y siempre enfocados a la acción local. Entonces, el eje principal es el riesgo que presenta la presencia de basurales a cielo abierto en el área de influencia de la universidad, pero yo en particular trabajo en el basural a cielo abierto en el municipio de Luján. Entonces, para eso elegí 2 de los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, son 17, se los presento para quienes no lo conocen. Tienen mucha tela para cortar, hay mucho debajo de cada uno de los objetivos, hay muchos subobjetivos, y estos objetivos que nacen en el 2015, principalmente me focalizo en el objetivo número 3, que es el que tiene que ver con la salud y el bienestar, y el objetivo número 7, sobre energía asequible y no contaminante. Bueno, en relación al objetivo número 3, quiero destacar el bienestar en el sentido de, si bien está alineado con la salud, pero considera salud y bienestar, considera
todas las condiciones que tienen que ver con una vida saludable, con las condiciones de empleo de las personas, con su salud mental, su salud física. Bueno, eso engloba, lo destaco, si bien está claro en el objetivo, pero quiero hacer hincapié en esto: salud y bienestar, con lo que tiene que ver con la salud pública, con condiciones puntuales de salubridad. Y en lo que respecta, y en todas las edades, ¿no? Principalmente, porque hay en particular con las edades avanzadas y edades iniciales otros problemas. Con el objetivo número 7 de energía asequible y no contaminante, entonces trabajo también en este sentido. El principal es garantizar el acceso a la energía asequible, sostenible, moderna, futuro. Bueno, esto en función de lo que vamos a ver a continuación en lo que tiene que ver con transición energética. Entonces, en lo que respecta al primer objetivo, trabajado, salud y bienestar, en relación con los gases de efecto invernadero que generan tanto las emisiones derivadas de la quema de combustible para la producción de energía como para la presencia de los basurales, porque gases de efecto invernadero incluye metano, dióxido de carbono, sulfatos y otros contaminantes. Entonces yo hago hincapié en las implicancias en la salud pública, porque estamos viendo salud pública, salud comunitaria. Entonces las implicancias en salud pública por el uso de combustibles fósiles, principalmente para la generación de también por la presencia de basurales. Numerosos estudios confirman los efectos el antropocentrismo, digamos, en este momento no es la palabra que quería usar, pero bueno, es la que me sale, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Las actividades antropocéntricas. Entonces verifican que estos gases son actividades antropocéntricas. Y bueno, a la derecha ven el gráfico a partir de la revolución industrial, cómo fue incrementándose las emisiones. En este caso, en este gráfico en particular, es por producción de energía y cemento, y no está incluido el uso del suelo en las emisiones que aquí se consideran, que son las que mayor afectación tienen. Entonces, numerosos estudios también hablan del impacto en la salud, enfermedades de tipo respiratorias y oncológicas, a partir de los combustibles fósiles, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí abajo está la fuente, el link a esta noticia desde la Universidad de Harvard que les dejo con la presentación. Entonces, en salud pública, lo que tiene que ver con salud que afecta en las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta diapositiva les traigo una proporción de estas emisiones. Que noten, la ganadería es la que mayor influencia tiene, y la generación de electricidad cuenta con un 53% de emisiones para lo que tiene que ver a nuestro país. Estas son emisiones de gases de efecto invernadero a partir del inventario de 2014 que se hizo en nuestro país. Y noten que en la esquina inferior derecha están los residuos sólidos urbanos, que como subsectores incluye aguas residuales y RCU. A la derecha pueden ver los gráficos circulares en emisiones, que son anualmente 368 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, y la energía, la generación de energía genera 53%, los residuos 4% principalmente en gases de metano, lo que tiene que ver con residuos. Y esto en función de, volvemos a mencionar la transición energética, que la vamos a ver a posteriori de la diapositiva. Volviendo a residuos, aquí está la evolución desde 1990, entonces se ve que en 30 años superó la duplicación de emisiones en lo que respecta a RCU, y en aguas residuales no tanto, pero igualmente la evolución es particularmente llamativa.
En cuanto a emisiones de residuos por categorías principales, observen que la de RSU, residuos sólidos urbanos, es la que mayor genera, siguiendo aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales, que es la línea que se ve en color gris. Bien, en lo que respecta a la transición energética, Argentina entonces adhiere al Acuerdo de París en el 2016 a contribuir con, se llaman NDC, son contribuciones no determinadas y son compromisos que se suscribe nuestro país para disminuir estas emisiones y alcanzar las emisiones cero en el 2050. Con contribuciones, digamos, aportes hacia el 2030, ¿no? Objetivos a desarrollar para el 2030. En este gráfico, entonces, puede verse, en particular para el sector eléctrico, porque es en el área en donde yo más me desarrollo mi trabajo, es que el escenario actual implicaría este nivel de emisiones y en función de escenarios estudiados, entonces el óptimo sería el de emisiones cero para el 2050, que es el que se representa con el color verde, con esta barra, ¿no? Son escenarios compatibles con el 1,5 grados de temperatura según el Acuerdo de París, y emisiones netas, o sea, emisiones cero de dióxido de carbono o de GEI hacia el 2050. El otro escenario también está basado en escenarios mejores de su clase, en el que se disminuye un 80% estas emisiones. Entonces, este gráfico muestra cómo la distribución de emisiones por uso final para lo que respecta al sector residencial, comercial, industrial y transporte, en relación a los sectores que vimos en el gráfico anterior, la influencia de los combustibles para generación eléctrica, los residuos sólidos urbanos. Sabemos que la parte de la generación proviene de la quema de combustibles de origen fósil, gasoil, carbón. La intención a partir de la transición energética, entonces, está dada por tres desafíos principales, que si bien se le mencionan las 3D, son muchas más que 3, yo voy a hacer hincapié en estas 3 solamente, que es la descarbonización, y este es el desafío de descarbonizar la matriz eléctrica, la matriz energética de nuestro país hacia el 2050, la descentralización, una condición que a nuestro sistema radial de distribución energética, digamos, que no lo beneficia, sino que lo hace vulnerable. Entonces la descentralización trata de generar energía a partir de los puntos cercanos al consumo, ¿no? La generación cerca del consumo. Y la digitalización, que aquí se atribuyen las cuestiones en las 3D, son la participación de la comunidad influye, pero en la digitalización particular, porque a futuro nos pasaríamos de ser usuarios o consumidores de la energía a ser gestores, verdaderos gestores de la energía. Entonces la digitalización es la situación también que viene, y que para eso hay que estar preparado, y por ello la importancia de la participación de la comunidad. Ya se está trabajando en talleres participativos que van desde el nivel inicial para enseñar a los alumnos más pequeños a ser futuros gestores de la energía, ¿no? Y generadores y gestores de la energía. Entonces, desde el Acuerdo de París, estas 3D, entonces, son las que yo vengo trabajando con el tema RCU y generación de energía. Ahí estamos. Economía circular, entonces yo sí hago hincapié en el fortalecimiento de los patrones de consumo y producción respecto de los recursos y la energía. El paradigma de la economía circular para mí es fundamental también desde los inicios, considerando el uso de la energía
o el uso de la energía disponible en los residuos sólidos urbanos, o en los residuos, muchos de los residuos de producción también, para utilizarse como insumo a otros procesos productivos. Entonces, la economía circular desde el consumo y la producción y desde la energía que allí circula, para mí es fundamental desde a niveles iniciales, digamos, y por supuesto a futuro, no es algo que presente resultados a corto plazo. Lo que trabajo principalmente, voy a ocultar acá esto, ahí está, es en bioenergía y conversión de residuos en energía, y bioenergía lo digo en el sentido de no de los cultivos bioenergéticos para producción de energía, cultivos exclusivos, sino que la bioenergía como puede ofrecer un suministro relativamente confiable y constante gracias a su naturaleza almacenada, cosa que muchas renovables no tienen, es el almacenamiento que ahora se está resolviendo con los sistemas de almacenamiento, ¿no? Con las baterías y toda la cuestión, pero digamos, la bioenergía ya la tiene almacenada como parte, y entonces en contraste con otro tiene un valor agregado. La conversión de residuos en energía ofrece además soluciones para la gestión de los residuos sólidos urbanos, esto demostrado en muchos países y también en varios municipios de nuestro país, a la vez que genera energía y resuelve el problema de la gestión de los RCU. Y la combinación de ambos reduce además las cuestiones que tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes que afectan a la salud, como veníamos mencionando, a la salud pública en particular. Transformar los residuos en recursos, entonces a partir de la creación también de nuevos modelos de negocio, no excluyendo a los trabajadores informales, sino que a partir de nuevos modelos que están naciendo, que si bien son incipientes en nuestro país, hay mucho estudio al respecto, y la inclusión entonces, a la formalización del empleo, ¿no? Estas son las cuestiones principales para trabajar. ¿Y por qué desde la salud comunitaria? Bueno, a partir de los talleres, ¿no? Que venimos mencionando, esta es acción comunitaria. La salud comunitaria como una integración a las competencias de atención primaria y salud pública, pero que incluya la participación de la comunidad, tanto en las 3D, como yo mencioné, que es desde la digitalización, la descarbonización y la descentralización que les comentaba, que son cuestiones en donde la participación va a tener mucha, la comunidad va a tener mucha participación, porque son los próximos gestores de la energía, y a través de la acción comunitaria como aportando a la salud comunitaria desde el trabajo que se viene haciendo en el grupo de epistemología y metodologías ampliadas, en el que estamos trabajando, con los talleres de participación principalmente, y salud comunitaria en toda la bibliografía hace referencia a esta cuestión de la participación. No hace falta tener formación en salud, cualquier formación es válida para trabajar en salud comunitaria, y por eso se requiere de la integración de las demás partes, como la diapositiva un poco traté de expresarlo en esta diapositiva. Así que bueno, espero no haberme olvidado de nada, haber sido clara, y cualquier pregunta o discusión, que ojalá las haya, lo seguimos trabajando en el grupo de discusión siguiente. Gracias. Hola, ¿se escuchó? ¿O los dormía todos? Sí, profe. No, se escuchó bien. Gracias. Gracias, Lidia, se escuchó muy bien. Bueno, en estos momentos ha podido unirse a nosotros nuestra secretaria de Extensión de la Universidad de Luján, quien quería acercarse a dejarnos un saludo.
Cristina Luchetti, muchas gracias por unirte al grupo, y bueno, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, saludos. Ahí la veo a Nelly, a Nilce, a Lidia, bueno, a Ceci, siempre las almas mater del GEMA. Y bueno, las quería felicitar por la iniciativa, siempre creativa, en este caso de los ateneos, que puedan realizar intercambios fructíferos en esta temática de gran interés. Y justo una de las cuestiones que se discutió en uno de los talleres de extensión que participé de enfermería es este tema de la salud comunitaria. Así que bueno, por supuesto que ustedes tienen muchas líneas y muchas cuestiones para abordar, pero eso me pareció muy relevante, más que nada teniendo en cuenta digamos, la carrera que tenemos en la universidad de la licenciatura en enfermería, ¿no? Y el aporte desde la cuestión ambiental. Así que bueno, felicitarlos, y que estoy acá en la universidad en este momento, por eso estoy con el barbijo y todo el andamiaje requerido en la oficina, pero bueno, esperemos en algún momento poder encontrarnos presencialmente, ¿eh? Así que bueno, era para eso nada más, para saludarlos, felicitarlos, y que sigan adelante, que ahora viene la parte más interesante, además de, por supuesto, están en este momento procesando, ¿no?, lo que escucharon y pensando, ¿no es cierto?, y la parte, digamos, de la discusión. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño break. Nosotros lo denominamos café virtual, para poder descansar un poquito, mientras nosotros preparamos los grupos de discusión. Según nuestra organización, 15:45 tenemos que estar volviendo, pero quizá lo extendamos 5 minutos más, ¿verdad, Cecilia? Sí, así, pero que no corten, por favor, porque no es que nos vamos... Claro.